Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 22 de agosto del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan. Primero, acá en la mesa, Eleonora Navata, buen día. Buenos días. Lo escuché por la radio porque estaba manejando en la ruta y lo disfruté como cuando era muy chica y todavía no podía ir al estadio porque sola no iba, y escuchaba los partidos por radio. Un lindo momento. Una experiencia que nos ilusionó, ¿no? Sí. El fútbol uruguayo otra vez. Sí. Llegando a finales intercontinentales. Qué maravilla. Bueno, sigo. Pablo Carrasco, buen día. Buen día, un gusto. Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día a los oyentes. Y el cuarto saludo es a distancia para Santiago Soto. Buen día, Santiago. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. ¿Por dónde andás? ¿Por acá nomás? Ando por acá, sí, estaba complicado con la logística nada más. Perfecto. Bueno, vamos al primero de los temas. Esta tarde y seguramente hasta entrada la noche tendrá lugar la interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. ¿El motivo de llamado a sala? El pasaporte que se expidió en octubre del año pasado a Sebastián Marcet, un uruguayo que habría desarrollado una carrera internacional como narcotraficante y que estaba preso en Dubái porque había intentado ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso. El viernes, acá, en Perspectiva, el ministro Heber anticipó en la entrevista central que él se propone cuestionar al Frente Amplio por haber modificado en 2014 la normativa respecto a la emisión de pasaportes a uruguayos en el exterior, una flexibilización que, según el gobierno, fue aprovechada por Marcet. La práctica que usaba identificación civil era pedir antecedentes en el país y pedir antecedentes en el país donde se está originando el pedido por parte de la persona. O sea, era una práctica usual hasta el 2014, donde expresamente. Ahora, ¿por qué se saca esto? Esa es la pregunta. Y esas son respuestas que yo no tengo. O sea, una interpelación cruzada vamos a tener. Quizás sí. ¿Cuál es la razón por sacar la instancia del requerimiento de que la persona que solicita un pasaporte, aunque sea uruguaya, pueda estar cometiendo delitos en el país donde está pidiendo el pasaporte, o solicitando el pasaporte, y se saca extrañamente este requisito que para mí es fundamental? Porque puede estar cometiendo delitos en cualquier otro país y está solicitando el pasaporte para huir. Mario Vergara, que será el senador interpelante, respondió que el decreto vigente también dice que ante circunstancias no previstas, los ministerios tienen que hacer las consideraciones del caso. Y agregó, vaya si esta fue una circunstancia compleja. Cuando hablamos con él, el miércoles pasado en Perspectiva, adelantó otro de sus argumentos. Evidentemente hay un proceso que, más allá de cuestiones legales que profundizaremos, genera al menos la inquietud, que creo que tiene que ser la inquietud de toda la ciudadanía, de que se actuó de manera especial, de manera express, de manera ultra rápida y sin llevar adelante los procedimientos que se dan en cualquier expedición de pasaporte en estas circunstancias. Bueno, nosotros no afirmamos que hubiera ningún tipo de connivencia o intencionalidad, porque primero queremos escuchar las explicaciones que tengan los ministros para dar de esta circunstancia en concreto. Marcet, cuyo paradero se desconoce desde comienzos de este año cuando logró salir de Dubái, apareció en la noche del jueves en varios medios de comunicación de nuestro país, entre ellos el informativo de Canal 4, en un video en el que advierte que no existen pruebas en su contra y rechaza el manoseo al que estarían siendo sometidos acá él y su esposa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven estas horas previas al llamado a sala? Martín. ¿Yo? Martín, te pasan la pelota. Yo estoy un poco sorprendido por lo que ha sido la defensa del gobierno este asunto. O sea, realmente colocar el foco en esto, en el decreto de Mujica, creo que es absolutamente impropio. Absolutamente impropio. O sea, la modificación del gobierno de Mujica podrá tener errores, no errores, pero digo, a ver, la coalición y está en el poder y es gobierno hace mucho, ya hace varios años. O sea que
si había algún problema en eso, lo pudo haber modificado. Pero más allá de eso, yo creo que el foco tiene que estar donde es. ¿Ah? Y acá tenemos un señor que estaba preso en Dubái por usar pasaporte paraguayo falso. Ustedes saben que en el mundo hay algo que se llama el compliance, la debida diligencia, el riesgo. O sea, saltan todas las alarmas, saltan todos los tapones, ¿no? O sea, es una cosa que, o sea, con esos datos ya salta todo. ¿Qué significa esto? Significa que el funcionario público que en la embajada o en Uruguay recibió esa solicitud, con una máxima muy importante de los funcionarios públicos, que ustedes siempre tienen, ellos igual cobran lo mismo, por lo cual tienen, o sea, la evasión del riesgo es automática. La impunidad. La evasión del riesgo es automática. A ver, explícate con Me eso. explico, que el funcionario, digamos, de línea que toma el caso tiene dos opciones. Y pudieron haber pasado dos cosas. Obviamente eso quemaba, porque es obvio que quema, y se lo tiró al superior jerárquico, que se lo tiró al superior jerárquico y al superior jerárquico, porque ningún funcionario de línea resuelve esto. O la otra opción es que hubo algún funcionario de línea que ocultó la información al superior jerárquico. No hay otra, o sea, no, porque el tema quemaba. Entonces, y si el tema quema y lo resolvió un superior jerárquico, porque es un decreto, o sea, la defensa es así. Mira, nosotros analizamos el asunto, lo vimos en las más altas esferas y notamos que el Uruguay no tenía otro camino que otorgarle el pasaporte a este señor. Pero es como muy confuso cómo sucedió todo esto. Pero parecería que ese... Y el propio Heber, en la entrevista con Emiliano, habla de otro camino. O sea, me parece que... Perdón, no. Entonces, o sea, Y la funcionaria de línea pide instrucciones, Martín. Y además pide instrucciones. Pide instrucciones. Bueno, exactamente, porque es natural de que pidan instrucciones. Piden instrucciones allá, en Dubái piden instrucciones, Sí. como que les ratifiquen que efectivamente hay que hacer lo que va a haber que hacer, incluyendo ir a tomarle las huellas dactilares a la cárcel. 2 veces pide Y un instrucciones. último comentario. A ver, en Uruguay, uno está en el extranjero y que saca un pasaporte, si alguien tiene un amigo o algo, falta el papel de foto, falta el sello, usted no me trajo el timbre, faltan 32 pesitos para acá, la agenda. Hay 250.000 excusas que el Estado siempre usa para con nosotros mismos en cualquier proceso para que las cosas no se den rápido. Por lo cual, si alguna superioridad jerárquica o si algún funcionario quería tener tiempo para ver qué hacía con esto que quemaba, había 200 mecanismos que lo usan habitualmente en la administración pública. No tengo papel de foto, sabe que tengo que ir la semana que viene. Está de licencia, muchacho. Está de licencia el muchacho, está de licencia, sabe que no vino, llame mañana. Esto o sea, realmente creo que hay que tomarlo con la gravedad que tiene. Y Vieron que Vergara en el fin de semana introdujo este otro punto, ¿no? Que más allá de lo que dice el decreto en cuanto a cuáles son los requisitos para dar un pasaporte, requisitos que aparentemente este hombre cumplía, hay otra disposición que está sobre el final, el artículo 48, que señala: toda situación no prevista en el presente decreto relacionada con pasaportes comunes expedidos en la República o en el exterior y de títulos de identidad de viaje será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a sus competencias, conforme el espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas. Y ahí un poco lo que dice Martín, o sea, la defensa o decir o cargar las tintas sobre que hubo una modificación en 2014 a este decreto y eso permitió que Marcet obtuviera su pasaporte, me parece que no es de recibo, por lo menos como ciudadana, para mí no es de recibo. Porque además hay otra parte, esto todo lo escuché en la entrevista que le hizo Emiliano al ministro del Interior el viernes, donde hay después, mismo en ese artículo, dice que se puede consultar a Interpol, y si se consulta a Interpol, seguramente salía a la luz algo de quién era o quién es Marcet y cuál era la situación. El tema es que no había, en ese momento no había una requisitoria internacional, ¿no? Podían consultar adentro, ¿no? Quizás no había otro camino que darle el pasaporte. O sea, yo no digo que el resultado final hubiera sido que no le den el pasaporte, que quizás no había otro camino. Sí. A mí lo que me sorprende que lo que se contesta es no, porque Mujica. O sea, ¿qué tiene que ver lo de Mujica?
O sea, si no había otro camino que darle el pasaporte, puede ser, pero parecía que el mecanismo, la velocidad, la rapidez, llama mucho la atención para algo tan complejo. Debería haber un expediente de 500 fojas para otorgarle el pasaporte a este señor. Claro. Pablo, está Santiago tratando de intervenir también, pero ustedes, no sé, parecía que habían negociado con Martín, quién iba primero, ¿no? Sí, la idea es castigar a los que están lejos siempre, ¿no? Entonces dale. No, Martín, fue un chajarrillo, Martín. Escúchame, no, yo soy hay un tema que me encanta a mí, y hay un programa que se llama My Day, que es los accidentes aéreos y qué se hace con ellos. No, por supuesto que no es el accidente lo que me cautiva, sino no hay forma de que no se junten los pedacitos del avión, aunque estén a 11.000 metros de profundidad en el agua, se arma el avión, se consiguen las cajas y se aprende para modificar casi todas las compañías, todos los vuelos, porque hay pequeños detalles, cada vez son menos, pero que de un accidente se saca una reforma, un cambio, y para adelante son las casas. Esa parte en este episodio me parece que merece ese peritaje, y en ese sentido que vayan los ministros a explicar exactamente por qué se termina cometiendo un error, porque de eso creo que nadie discuta. Uno le echa la culpa a Mujica y el otro le echa la culpa al Ministerio del Interior, pero que terminó mal, que terminó en lo que no debía terminar, es claro. Entonces, allí ahora vendría la etapa de ver, de corregir las cosas en el avión para no volverse a caer. Ahora, esa es la parte que a mí me conforma este episodio, pero después está los bandos, ¿viste? Esta batalla política que oculta, digamos, lo que podríamos sacar de bueno. Esta interpelación para mí de hoy no le deja nada a nadie que le sirva para algo. Va a ser un ring político y va a aportar muy poco. Así que en ese sentido yo tengo esa doble sensación. Lo necesario es hacer las correcciones. Me parece que es muy flojo lo de echar la culpa a Mujica en la medida que si tenía ya 8 años ese decreto, desde el día que subiste, ese defecto estaba, digamos. ¿Por qué? Entonces parece una especie de autopsia esto, ¿no? De que no haya más remedio porque no corregimos ese decreto, y ahí hay una omisión que me parece que no hay manera de zafar. Entonces, yo le decía en un momento a Heber si va a haber como una interpelación cruzada, porque es lo que hay, es lo que va a venir. No, ¿sabes por qué? Porque el argumento de que el problema estaba en la reforma que se hizo al decreto en el año 2014 del gobierno Mujica ya se había manejado. No lo trajo por primera vez Heber a la entrevista del viernes. Él agregó otra cosa. ¿Cuál fue la razón por la cual se sacó aquella exigencia en el año 2014? Sí. Preguntó eso, ¿no? ¿Por qué el gobierno Mujica, cuando modificó el decreto, sacó aquella exigencia? Y agregó otra cosa. ¿Qué es lo que había detrás? ¿A quién se quería proteger o a quién se pudo haber querido proteger? No lo sé, quizás el lunes lo sepa. O sea, él va a ir al ataque, digamos, sí, ¿no? En ese sentido. Y agregó otra cosa más, y que fue por qué el presidente Petro levantó el artículo de rebelión.org. Esa fue otra cosa, claro. Como tejiendo también ahí un manto de duda sobre que esto ahora se haya convertido en un tema cuando lo conocíamos o lo sabíamos desde marzo que se publicó la noticia. A mí me parece que tampoco es el camino generar y empezar a sembrar esas dudas, ¿no? Yo igual discrepo un poco con Pablo en cuanto a que la interpelación de hoy no sirva para nada. Para mí servirá por lo menos para escuchar y pasar en limpio sobre las explicaciones reales del caso. Limpiando todo lo que van a ser las echadas de culpas cruzadas, capaz que sacamos algo de, bueno, esto que decían ustedes hoy, se hizo todo lo que se tenía que hacer y no había forma de negar ese pasaporte. Bueno, ¿para qué nos sirve? Para ver cómo seguimos. Punto. Ahora sí, Santiago. Sí, no, ahí... a ver, alguna cosa. Martín decía que le sorprendía esto de la apelación, digamos, a esta cuestión de Mujica. A mí no me sorprende. Yo creo
me tiene como ciudadano muy cansado en eso el gobierno con la apelación a todo, digamos, de la culpa pasada. Y creo que a la ciudadanía, incluso a la ciudadanía que, digamos, la que votó a la coalición multicolor, también la tiene ampliamente podrida ya la sucesión de excusas y de contraataques de algunos personajes en particular. Yo creo que el ministro del Interior es uno de los principales exponentes de esa línea, digamos, del contraataque, digamos, incluso cuando no tiene mucho sentido. Yo quiero agregar un elemento más a la consideración respecto al decreto de Mujica, que es que este propio gobierno y este propio ministro modificó ese decreto y no modificó los artículos a los cuales hace referencia. O sea, se modificó parcialmente el decreto en otros aspectos y no se modificó en estos aspectos. ¿Qué pasó? ¿Que perdimos el audio? Opa, perdón, se perdió un segundo el audio ahí, disculpa. A los motivos, decía, a los motivos por el cual se había tenido, que casi que era la única manera en la que podía actuar la Cancillería con el Ministerio del Interior. Y agrego lo que señaló el ministro Heber a propósito de ese punto que había aparecido en búsqueda el día anterior, exacto, cuando yo se lo comenté, lo que dijo fue que ese ajuste del decreto venía en realidad del trabajo del gobierno anterior a partir de un reclamo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y estaba muy focalizado en eso, en lo que la institución había pedido. Sí, bueno, modificaron el decreto y podrían haber aprovechado para modificar los aspectos que ellos consideraban que eran incorrectos, digamos. O sea, no era que estaban en desconocimiento, como dijo al principio el ministro. También otra cosa que dijo, que no conocíamos que yo estoy tan indignado como... O sea, para mí roza el ridículo. O sea, realmente la postura del ministro deja mucho que desear para la ciudadanía. Insisto, ¿no? Más allá de las camisetas políticas, deja mucho que desear la actitud del ministro frente a esta situación. Yo estoy tan indignado como la ciudadanía. A ver, pasaron cosas graves y a mí me parece bien que la oposición interpele al gobierno en esto, o podría haber sido un llamado a comisión. No sé cuál es, eso no sé en la jerga, digamos, en la dinámica parlamentaria qué es lo mejor, pero el abogado se reúne con la viceministra de Relaciones Exteriores, con Carolina H., en el momento en el que suceden estas cosas, con el abogado de una persona acusada por narcotráfico y un trámite que al final termina saliendo de forma muy express. O sea, hay cosas por las cuales, más allá de que ella haya tuiteado de que no hizo ninguna gestión, me parece que en la función de control y de ejercer el gobierno entre oposición y gobierno, a mí me parece razonable que la oposición... O sea, yo me imagino que en muchos otros países del mundo, más por esto de ser y parecer, caen los subsecretarios por ese tipo de cosas, caen los ministros por ese tipo de cosas, dan un paso al costado solo, digamos, no les pide nadie. O sea, me reuní con el abogado, pasó esto, pasó en el mismo tiempo... Admito de que hablé de ese tema, no sé de qué otro tema hablé, ni por qué otros caminos me dirigí. O sea, a mí me parece un tema de gravedad, insisto, me parece un tema de una gravedad importante, donde aparecen muchas cosas entreveradas y complejas en el medio, que me parece que hacen al debate político, y me parece que no ha estado a la altura la respuesta de bueno, esto hacer una interpelación a un decreto de Mujica de hace 8 años. Me parece que le saca seriedad a esta cuestión, y insisto ahí, me parece que sí coincido con Pablo, que habría que utilizar esta oportunidad para modificar también algunas cosas y para replantearnos algunos problemas de accesos que estamos teniendo, incluso del entramado que está en torno a estos temas y el vínculo que tiene de cercanía con el propio sistema político, que bueno, creo que esto es una luz amarilla importante. Es interesante la expresión esa que estás usando de la luz amarilla, porque da la sensación de que lo que hay que modificar no es solo el decreto, ¿no? No es solamente el decreto con esa disposición que se cambió en el gobierno Mujica, en fin. Da la impresión de que hay que montar un sistema que esté mucho más alerta y tenga la flexibilidad necesaria para enfrentar situaciones de este tipo que puede plantearle a un Estado el narcotráfico, ¿no? Con toda su capacidad de movilizar recursos, profesionales, influencias, etcétera, ¿no? Pero ahí está lo que dice Martín, perdona. Claro, Martín dice,
o lo pasó, esto quema, lo paso o no lo paso. Esa parte es muy importante saberla, digamos, para evaluar a la institución, digamos, cómo funciona. Y además eso tiene una discusión de fondo que es muy grande y que hay que tener cuidado. Yo por eso escucho a Heber, vamos a modificar el decreto. Me da pánico. Pará, ¿vas a modificar el decreto para dónde? ¿Qué vas a hacer? Porque acá también en Uruguay somos un Estado democrático, rige el principio de inocencia, tenemos que proteger a nuestros connacionales en cualquier parte del mundo. Digo, para algo somos uruguayos, digo, si estamos en otra parte del mundo, es normal que nos acerquemos a un consulado, aun cuando hayamos cometido un delito. O sea, todo eso es normal. Y el delito puede ser, por ejemplo, migratorio. ¿Qué te Por parece, ejemplo, no? o sea, hay un abanico enorme de delitos y además, a ver, nosotros porque estamos acostumbrados a pensar en el mundo occidental, pero vamos a países como Dubái, Qatar, hay un montón de delitos que en nuestro país son comunes y corrientes, no son delitos. Entonces, ojo con eso. En todo caso, acá lo que se hubiese esperado es, mire, este señor, yo tengo acá un expediente que dice que estaba requerido por la DEA, que estaba requerido por Interpol, analizamos todas las circunstancias, pedimos, había alguna orden de detención, no había órdenes de detención, hicimos la evaluación de riesgos, ¿tá? Y la conclusión fue que, aunque todo era una alerta amarilla o roja, no había ningún elemento contundente y por el principio de inocencia, por la Constitución de la República, le tuve que dar el pasaporte. Sí. Eso debió haber pasado. Y acá es como que hay como un lavado de manos. O sea, es que, lo que uno siente que no, esto quema, yo no tengo nada que ver. Acá debe haber un funcionario responsable de dárselo y quizás que darle el pasaporte era lo que tenían que hacer. Pero parece que por lo menos todo se procesó muy mal. Por lo menos. Sí. ¿Yo? Un comentario. Sí, a ver, ¿qué decía Santiago? No, un comentario nada más del tamaño de esto, que tiene que ver con esto de la luz amarilla y eso. O sea, yo veía las cifras, el otro día leía una nota de La Diaria que decía cuánto salían cada puerto los kilos de cocaína que se traficaban en cada uno de los casos y lo que decía que cada uno pasan 10. Había embarques que tenían de valor 1.200 millones de dólares. Para tener una idea, eso para Uruguay, ¿cuánta carne tenemos que exportar, Pablo, para exportar 1.200? O sea, estamos hablando de exportaciones de 1,5 puntos del PBI de Uruguay, 2 puntos del Producto de Uruguay. Es el presupuesto, es más que el presupuesto de la Universidad de la República anual en un cargamento. O sea, el poder que tiene, bueno, que hay vinculado con lo que conversaban en la entrevista anterior con la vicecanciller de Colombia, digamos, el poder que tiene este esquema también del narcotráfico hace que hay que estar doblemente preparado porque los valores en los que se habla en esa cadena son realmente, o sea, por lo menos a mí volver a verlos como que me volvió a abrir la cabeza, decir, estamos hablando acá de que una pequeña fracción de esa pelota corrompe todo a su paso, ¿no? O sea, es realmente impresionante, ¿no? La cantidad de dinero del que estamos hablando, de 1 o 2 cargamentos, ¿no? Y de los que dicen que pueden haber decenas que se procesan por año, que pasan por toda la región, incluyendo el Uruguay. Perdón, Eleonora, que te interrumpí. Pablo, te tiró una pregunta al pasar, Santiago, sobre cifras, ¿no? 50% de las exportaciones de carne serían. Y creo que 1.200 millones de dólares son casi 3 puntos del producto, ¿no? Ahora recalculamos el producto, ahora el producto está en 70.000 millones, se fue bastante más para arriba, así que 1,7 millones, así que estamos hablando un poco entre 1,5 puntos y 2. No me cambies el denominador porque me pierdo. Cambió la base del PBI, parte de los líos que tenemos para recomparar todo para atrás, perdón que esa es una cosa de economista. Útil, muy útil. Eleonora. Voy a decir algo que puede sonar polémico, sobre todo a esta altura de los acontecimientos, ¿no? No en su momento. Cuando aparece la noticia en marzo, que aparece en la tapa del semanario Búsqueda, yo en un momento sentí o pensé algo similar a lo que dijo Martín recién. Puede haber cometido delitos, puede tener igualmente derecho a tener su pasaporte. ¿No? Acá los había cometido, acá había estado en la cárcel, no, por punto. Y por temas vinculados con el narcotráfico. Lo que pasa es que ya estaban cerrados esos casos, esos expedientes, esas causas. Porque ahí la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo haces con un ciudadano uruguayo indocumentado en el mundo? O sea, de alguna forma, o lo tendrás que poder traer, no sé. Entonces, no me parecía extraño que se expida un pasaporte a un ciudadano que así lo pide. Lo que yo me pregunto es,
más allá de expedir un pasaporte, porque a lo mejor lo tenés que traer de vuelta, porque claro, ¿cómo vas a dejar a alguien indocumentado? ¿Para que se consiga otro pasaporte falso y siga cometiendo delitos con un pasaporte falso? No sé, es un dilema resolver eso también. Ahora, si tenía todos estos antecedentes, si era una señal de riesgo, si se prendían luces amarillas, anaranjadas por todos lados, ¿no se puede coordinar con Interpol o las instituciones y organizaciones correspondientes para que no se te escape, para seguirle los pasos, para avisarle tal vez, mirá, por la ley vigente en nuestro país le tuve que otorgar el pasaporte, sepan ahora, señores de Interpol, que este señor tiene pasaporte? No sé, hablo de cumplir con la normativa vigente, pero tener sistemas de alerta o de coordinación donde vos te protejas en decir, bueno, no estoy apadrinando o encubriendo por lo que se quiera acusar ahora a las personas que le hayan dado el pasaporte, si es eso o negligencia. Entonces, son más que nada cuestionamientos que yo me hago y preguntas que me gustaría que alguien me las responda. Tiene algo que ver con lo que yo señalaba recién, ¿no? Mi impresión es que si se cambia el decreto y se establece que también hay que chequear los antecedentes en el país donde está ubicada la persona, lo que hubiera en este caso hecho saltar el hecho de que estaba preso por haber entrado con un pasaporte falso de origen paraguayo, si se cambia, capaz que no alcanza. Porque claro, un narcotraficante, bueno, o alguien metido en el crimen organizado, tiene cómo encontrar los vericuetos en una norma legal. Y puede haber cometido delitos en un tercer o cuarto país que no es ese donde está y donde lo está pidiendo, donde se lo va a chequear, no sé, me parece que entonces me da la impresión de que el procedimiento tiene que tener márgenes para eventualmente, por ejemplo, lo que tú señalabas recién, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que tendría que poder hacerse si el Estado no tiene otra escapatoria, si tiene que dar el pasaporte. Bueno, da el pasaporte y... Ahí hay una parte, bueno, que seguramente por mi ignorancia jurídica no está, capaz que no es el centro del tema, pero es que si estás preso, ¿por qué el pasaporte te abre la puerta de la celda? ¿No? Es decir, ese es un tema de allá. De allá, sí. Por eso... suena muy extraño. Muy extraño, tema, ¿no? allá, que andás a ver. Me alegro, Martín, porque me parece algo me estoy perdiendo acá, pero el hecho de que yo esté documentado no me quita de la cárcel. Sí, como lo que pasa es que el crimen por el que estaba preso era que estaba indocumentado, entonces en el momento que tiene documento, imagino que ese crimen habrá cumplido su condena, no sé, bueno, debe haber sido está algo difícil así. entender la relación causa-efecto. No sé. Quedan puestos los puntos suspensivos. Estaremos pendientes, obviamente, de lo que ocurra hoy y en la madrugada de mañana, si es necesario, en el Palacio Legislativo con la interpelación. Mañana, obviamente, el tema estará otra vez en la agenda de En Perspectiva y también en la tertulia, me imagino.